Buen día, doctor Landaverde y doctora Elena. En esta ocasión, nuestro grupo, que está conformado por Alison Villatoro, Santiago Maldonado, Nicolás Platero, Nayeli Platero y mi persona, Catherine Rodríguez, les presentaremos el desarrollo del tema 3, la fisiología de la audición. A lo largo del desarrollo de esta investigación, analizaremos cómo el oído humano es capaz de transformar variaciones de presión acústica ambientales en señales bioeléctricas sumamente precisas para la corteza cerebral, iniciando desde la conducción mecánica hasta la bioquímica del receptor. Para iniciar esta presentación es importante comprender al órgano auditivo como un transductor mecanosensible de rango extraordinario. Como podemos observar en la figura 53.1, podemos observar que también el oído se divide anatómicamente en 3 porciones. Estas porciones están bien diferenciadas en el oído. Tenemos al oído externo, al oído medio y al oído intermedio. En el espectro biológico del ser humano posee capacidades sumamente amplias. En primer lugar, podemos destacar que somos capaces de percibir frecuencias que van desde los 20 Hz en el extremo grave hasta los 20.000 Hz en el extremo agudo. En segundo lugar, podemos destacar que nuestro rango de intensidad abarca una escala logarítmica que inicia desde los 0 decibelios, que este es el que representa el umbral absoluto de audición, y se extiende hasta los 120 decibelios. Es crucial también destacar a este nivel que al alcanzar los 120 decibelios, el estímulo físico deja de ser meramente acústico y activa de forma directa los nociceptores de la membrana timpánica, alcanzando el denominado umbral del dolor. La física de este viaje inicia justamente en la periferia. Al adentrarnos un poco más en el tema, podemos analizar un poco sobre el oído externo. Si bien el pabellón auricular cumple funciones esenciales de captación y localización espacial del sonido, el verdadero fenómeno biofísico periférico ocurre a lo largo del conducto auditivo externo. Entonces, mecánicamente, este conducto se comporta como un tubo o resonador de 1/4 de longitud de onda. Esto más que todo se debe a que el canal permanece abierto en el extremo del pabellón y sellado herméticamente en su fondo por la membrana timpánica. Al poseer una longitud promedio de 2.5 centímetros en el adulto, la onda sonora aérea entra en resonancia y genera una interferencia constructiva que otorga una ganancia acústica natural de entre los 10 a 15 decibelios. Como podemos apreciar en el lado derecho de nuestra presentación, tenemos unas curvas de gráfico que esta amplificación no es uniforme, sino que se concentra selectivamente entre las frecuencias de 2000 a 4000 Hz. Aquí es donde alcanza su pico máximo de eficiencia. Entonces, esta característica no constituye una coincidencia biológica aislada, sino que está perfectamente diseñada para coincidir con el espectro de frecuencias de los formantes del habla humana, optimizando así la inteligibilidad del lenguaje. Bien, ahora tenemos al oído medio y adaptación de las impedancias. Bueno, como sabemos, el sonido recolectado viaja a través del aire. Entonces, el oído interno y sus receptores están sumergidos en un medio líquido. Si la onda sonora aérea intenta chocar de forma directa contra los fluidos cocleares, el 99.9% de la energía acústica sería reflejada hacia el exterior debido a la enorme diferencia de resistencia entre ambos medios. Entonces, un concepto físico que conocemos como impedancia acústica. Esto se traduciría en una pérdida neta de 30 decibelios en la audición. Para solucionar ese problema, el oído medio es el que ejecuta una transformación o adaptación de interferencias mediante la cadena de huesecillos, utilizando dos principales mecanismos combinados. El primero y el más potente es la relación de áreas superficiales. Como observamos en la imagen, la membrana timpánica posee un área funcional de aproximadamente 50 milímetros cuadrados, mientras que la platina del estribo en la ventana oval mide apenas 3.2 milímetros cuadrados, y al concentrar la fuerza de una superficie grande en una superficie pequeña, la presión se multiplica por un factor de 17 veces. El segundo principio en el mecanismo de la palanca es la palanca física, que es ejercido por la articulación entre el martillo y el yunque, donde el brazo del martillo es más largo, entonces añade un factor multiplicador de 1.3. Al realizar el producto final de ambos mecanismos,
es 17 veces multiplicado por 1.3, entonces obtenemos un incremento de presión total de 22 veces. De este modo, la baja presión y el gran desplazamiento del aire se transforma en la alta presión necesaria para movilizar los líquidos del acopio. Siguiendo con el tema, tenemos el reflejo acústico, que a pesar de que está diseñado para amplificar toda la energía del organismo, también requiere un mecanismo homeostático de protección. Entonces, ante estos estímulos sonoros que son intensos y que superan de forma sostenida los 80 decibelios, se desencadena un arco reflejo polisináptico que es gestionado a nivel del tronco encefálico. Este reflejo provoca la contracción bilateral y simultánea de dos estructuras musculares, el cual es el músculo tensor del tímpano, que este músculo está inervado por la rama mandibular del nervio trigémino, y también el músculo estapedio o el músculo del estribo, que este es inervado por el nervio facial. Entonces, estos músculos al contraerse ejercen fuerzas opuestas que aumentan drásticamente la rigidez de toda la cadena osicular y traccionan la membrana timpánica hacia el interior, dando como resultado una atenuación de la transmisión de energía hacia la ventana oval de hasta 15 decibelios, concentrada principalmente en las frecuencias bajas por debajo de los 1000 Hz. Debemos señalar dos implicaciones clínicas vitales de este reflejo. El primero es que sirve para disminuir la sensibilidad auditiva del propio individuo hacia su propia voz durante la fonación. Y el segundo es que posee una latencia de activación prolongada que va desde los 40 hasta los 160 milisegundos. Por lo tanto, es un mecanismo ineficaz contra los ruidos de impacto súbito, como el disparo de una bala o una explosión, los cuales estos sonidos pueden lesionar de forma irreversible el oído interno antes de que los músculos logren contraerse. Ahora tenemos los compartimientos en los líquidos de la cóclea. Bueno, en el lado izquierdo tenemos un corte histológico de la cóclea, donde podemos observar que la cóclea pues aloja en su interior compartimentos líquidos estrictamente aislados por las barreras epiteliales. Las rampas vestibulares y timpánicas se encuentran inundadas de perilinfa. Podemos observar en el cuadro que en la primera columna la perilinfa muestra una concentración de sodio elevada de 140 milimoles y un potasio bajo de apenas de 4 a 5 milimoles, guardando una identidad casi exacta con el líquido cefalorraquídeo y el espacio extracelular común. Sin embargo, al observar la segunda columna correspondiente a la endolinfa que llena la rampa media o el conducto coclear, nos encontramos con una anomalía biológica. Entonces, la endolinfa posee un sodio de apenas 1 milimol y una concentración masiva de potasio que alcanza los 150 milimoles por litro. Tenemos que destacar que no existe ningún otro compartimiento extracelular en el cuerpo humano semejante con la riqueza de potasio. Entonces, esta asimetría iónica extrema no es pasiva, es mantenida de forma activa por el epitelio altamente vascularizado, que se encuentra en la estrella vascular mediante un transporte dependiente de ATP. Entonces, este bombeo constante genera un potencial endococlear que es sumamente electropositivo de más de 80 milivoltios dentro de la rampa media. Dado que el interior de las células receptoras mantienen un potencial negativo de menos 60 milivoltios, al restar ambos valores se establece un gradiente electroquímico neto de 140 milivoltios. Entonces, este gradiente colosal representa la verdadera batería biológica que impulsa la audición. Cuando la platina del estribo empuja de forma intermitente la ventana oval, desplaza los fluidos incomprensibles y genera una deformación dinámica sobre la membrana basilar. Como se demostró en el premio Nobel George Bohm a través de los esquemas de la figura 53.5 que está situado en la presentación, la energía no se propaga al unísono, sino mediante un patrón físico denominado onda viajero. La clave de este fenómeno radica en que las propiedades físicas de la membrana basilar no son homogéneas. En la base de la cóclea, cerca de las ventanas, la membrana es sumamente estrecha, ligera y es rígida. Debido a esa alta rigidez, entra en resonancia óptima exclusivamente con frecuencias altas, sonidos agudos, absorbiendo toda la energía al inicio y extinguiéndose rápidamente, tal como se ilustra y podemos observar también en la forma punteada en el gráfico de número A.
Por el contrario, a medida que la onda avanza en direcciones hacia el ápex o el vértice coclear, la estructura experimenta un cambio radical. Entonces se vuelve un poco notablemente más ancha y hasta 100 veces más flexible. Esta distensibilidad máxima lo que provoca es que el ápex responda de forma selectiva y tardía ante frecuencias bajas o sonidos graves, como se detalla en el gráfico número C. En este gradiente de rigidez a flexibilidad a lo largo de la cóclea constituye el pilar fundamental de la tonotopia periférica, permitiendo al oído mapear el tono de sonido según el sitio anatómico exacto que experimenta la máxima deflexión. Bien, sobre la membrana basilar que vibra de forma tonotópica se asienta el verdadero transductor mecanosensible del sistema, el cual es el órgano de Corti, cuya estructura histológica está detallada en la figura 53.7. En este epitelio altamente especializado está compuesto por células de sostén y dos poblaciones de células mecanorreceptoras que están bien diferenciadas. Una es la hilera única de células ciliadas internas y 3 hileras periféricas de células ciliadas externas. A pesar de que las células ciliadas internas representan únicamente el 25% total de receptores del sistema, ellas constituyen las verdaderas células sensoriales de la audición. Como prueba de esto es que más del 95% de las fibras aferentes del nervio coclear que nacen en el ganglio espiral hacen la sinapsis exclusiva con ellas. Si observamos la ultraestructura de su polo apical, cada célula posee un haz de esterocilios que están organizados de forma precisa en filas de menor a mayor altura. La física de estos cilios depende de que se encuentran acoplados mecánicamente en sus extremos superiores mediante finos filamentos elásticos, que son conocidos como enlaces apicales. En estos enlaces están conformados estructuralmente por dímeros de cadherina 23 y protocadherina 15, que actuando como verdaderos tensores de compuertas iónicas. Debemos rescatar el papel de las 3 hileras de las células ciliadas externas, que observamos también en la figura 53.7. A diferencia de las internas, estas células no están diseñadas para codificar o para enviar mensajes directos hacia la corteza cerebral, sino que estas actúan como un sofisticado amplificador coclear de naturaleza electroquímica o electromecánica. La membrana de las células ciliadas externas están densamente pobladas por una proteína motora únicamente en la biología humana, que es la denominada prestina. Entonces, cuando la cóclea percibe un estímulo auditivo de muy baja intensidad, la sutil despolarización inicia de la célula genera un cambio conformacional inmediato en las moléculas de la prestina. Entonces, este cambio es lo que provoca que el cuerpo celular completo sufra una contracción mecánica y que se corte físicamente en su eje longitudinal. Por el contrario, ante la hiperpolarización, la célula se elonga. Este fenómeno único de acortamiento y alargamiento a la velocidad del sonido se conoce como electromotilidad. Al contraerse de forma sincronizada con la frecuencia del estímulo, las células ciliadas externas traccionan de forma activa la membrana basilar hacia arriba, amplificando la oscilación mecánica de la onda viajera más de 100 veces. Esta amplificación molecular dota al sistema auditivo de la extraordinaria sensibilidad necesaria para detectar sonidos extremadamente tenues y refina de manera drástica nuestra agudeza para discriminar frecuencias e intervalos musicales muy estrechos. Bien, ahora tenemos el mecanismo de mecanotransducción sensorial. Este mecanismo ocurre cuando la onda viajera eleva la membrana basilar, generando una poderosa fuerza de cizallamiento o de acoplamiento mecánico contra la membrana tectorial, que se ubica por encima. Como observamos en la figura 53.8, este desplazamiento físico dobla a los esterocilios. Cuando los cilios se inclinan en dirección hacia el cilio de mayor longitud, los filamentos se tensan de forma inmediata, de manera idéntica a un resorte. Entonces, esta tensión mecánica abre instantáneamente las compuertas de los canales iónicos mecanosensibles de tipo TMC1 y TMC2, que están ubicados en el extremo de los cilios. Entonces, aprovechando el gradiente electroquímico neto del 140 milivoltios que analizamos en la tabla de los líquidos, entonces el potasio abundante de la endolinfa es el que fluye masivamente hacia el interior de la célula ciliada de forma pasiva. También es fundamental subrayar que aquí el potasio cumple una función inversa
a la de la mayoría de las células excitables del organismo. Entonces, en lugar de repolarizar el potasio ingresa para despolarizar a la célula, generando el denominado potencial de receptor. Esta onda de despolarización se propaga verticalmente hacia la base de la célula. Al positivarse el potencial de membrana, se provoca la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje de tipo L de alta activación, específicamente los canales 1.3, los canales de calcio 1.3. Entonces, el flujo intracelular de calcio es el que promueve de inmediato la función y la exocitosis de las vesículas sinápticas en cinta, liberando de forma cuántica el neurotransmisor excitatorio por excelencia del sistema nervioso central, que como sabemos es el glutamato. Entonces, el glutamato se difunde a través del espacio sináptico y se acopla a las terminales dendríticas de las neuronas del ganglio espinal, desencadenando los potenciales de acción que viajará por el componente coclear del octavo par craneal. Bueno, es así como finalizamos esta primera parte de información. Mi compañera les seguirá explicando la otra parte del desarrollo de la investigación. Muy bien, yo continuaré hablando acerca de la vía auditiva central y el procesamiento cerebral de los sonidos. Y también hablaré acerca de algunos avances científicos relacionados con la audición y finalmente veremos un caso clínico. Muy bien, la audición es el proceso mediante el cual los sonidos son captados por el oído y transformados en señales nerviosas que el cerebro puede interpretar. Así que comenzaremos viendo el trayecto del nervio coclear y los núcleos cocleares. Bien, la vía auditiva comienza en la cóclea, donde allí las células ciliadas convierten las vibraciones sonoras en impulsos nerviosos. Estos impulsos viajan por el nervio coclear hasta los núcleos cocleares del tronco encefálico. En esta primera estación se inicia el análisis de características importantes del sonido, como su intensidad y frecuencia. Al igual, en el complejo olivar superior, después de que esa información llega al complejo olivar superior, esta estructura recibe información de ambos oídos y permite localizar el origen de ese sonido. Por ejemplo, gracias a ella podemos saber si una persona nos está hablando desde el lado derecho o el lado izquierdo. Y en el colículo inferior y en el cuerpo geniculado medial, la señal auditiva que pasa a este colículo inferior se integra información relacionada con la localización de los sonidos y posteriormente llega al cuerpo geniculado medial del tálamo, que funciona como una estación de relevo antes de enviar la información a la corteza cerebral. Y finalmente, la información llega a la corteza cerebral primaria, ubicada en el lóbulo temporal. Aquí se analizan características básicas como el tono y la intensidad. La corteza auditiva secundaria interpreta el significado de los sonidos y nos permite reconocer voces, palabras, música. Además, existe una organización llamada tonotopía, que distribuye las diferentes frecuencias sonoras en regiones específicas del cerebro. Muy bien, ahora viendo cómo funciona todo este proceso, pasaremos a hablar acerca de la discusión científica actual. Muy bien, actualmente existen investigaciones sobre el cerebro identificando las frecuencias bajas. Una teoría propone que cada frecuencia estimula una región específica de la cóclea.
Otra teoría plantea que las neuronas se sincronizan con la frecuencia del sonido. Hoy se considera que ambos mecanismos participan en la audición. También se estudia la terapia genética para generar células ciliadas funcionales. Estas células son esenciales para la audición y su pérdida es una de las principales causas de hipoacusia. Aunque estas terapias todavía están en desarrollo, al igual representan una esperanza para recuperar la audición en un futuro. Muy bien, viendo estas novedades pasaremos al caso clínico. Muy bien, este caso clínico está relacionado con las frecuencias de la vía auditiva y se trata acerca de un paciente masculino de 67 años que trabajó durante 35 años en una fábrica textil. Este consulta por una pérdida auditiva progresiva en ambos oídos. Además, presenta dificultad para entender conversaciones cuando existe ruido de fondo, como en los restaurantes o en reuniones familiares. También refiere tinnitus o zumbido constante en ambos oídos. Y el paciente menciona que escucha que las personas hablan, pero no logra comprender claramente las palabras. Entonces, ¿cuál es su correlación fisiopatológica? En este caso, se considera que el paciente presenta una combinación de presbiacusia e hipoacusia inducida por ruido. ¿Pero qué es esto? Ok. La presbiacusia es la pérdida auditiva relacionada con el envejecimiento y la hipoacusia es inducida por ruido que ocurre debido a la exposición prolongada a sonidos muy intensos. Y debido a sus muchos años de trabajo en un ambiente industrial ruidoso, ambas condiciones contribuyeron al deterioro de su sistema auditivo. Entonces, la fisiopatología celular, aquí la vemos ya que la exposición prolongada a altos niveles de ruido produce estrés oxidativo y daño mecánico en la cóclea. Este daño afecta especialmente la base de la cóclea, que es responsable de detectar las frecuencias más agudas y como consecuencia las células ciliadas comienzan a deteriorarse y muchas de ellas mueren. La pérdida de estas células disminuye la capacidad del oído para transformar correctamente los sonidos a señales nerviosas. Y además de la pérdida de las células ciliadas, también se dañan las conexiones entre células y el nervio auditivo. Por esta razón, el paciente todavía puede escuchar los sonidos, pero tiene dificultad para comprender lo que es el lenguaje. Especialmente vemos que cuando hay mucho ruido ambiental. En otras palabras, o en pocas palabras, el problema no es únicamente escuchar, sino también interpretar adecuadamente la información auditiva que llega al cerebro. Entonces, ¿qué sacamos de conclusión de todo esto? Podemos concluir que la vía auditiva central es un sistema altamente organizado que permite transmitir y procesar información sonora desde la cóclea hasta la corteza cerebral. Gracias a las diferentes estructuras de esta vía podemos localizar sonidos, comprender lenguaje y reconocer también nuestro entorno.
Además, vemos que los avances científicos actuales, especialmente la terapia genética, nos están ofreciendo nuevas posibilidades para el tratamiento de la pérdida auditiva. Y finalmente, con el caso clínico presentado, este caso clínico demuestra cómo el envejecimiento y la exposición prolongada al ruido pueden afectar tanto la cóclea como la vía auditiva y todo esto produce lo que son dificultades importantes en la comunicación y en la calidad de vida de cada persona. Y bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención prestada.